Feliz domingo para todos. Creo que fue cuando estaba empezando mis estudios de formación sacerdotal, cuando escuché por primera vez una frase que me impactó muchísimo y que tiene que ver con las lecturas de este domingo. La materia, la asignatura en la que yo escuché esa frase, me parece mucho que fue la introducción a la filosofía. Y básicamente lo que nos decía el docente, muy buen docente, era que la filosofía empieza cuando te preguntas lo que parece obvio. Es decir, cuando te atreves a cuestionar la cotidianidad. Porque muchas cosas, la gran mayoría de las cosas, las damos por descontadas. Pero cuando empezamos a hacer preguntas, empezamos a descubrir cosas realmente interesantes, profundas y a veces preocupantes. Hoy, por ejemplo, las lecturas nos están invitando a preguntarnos sobre el afán de ganar. Creo que si le preguntáramos a 100 personas al azar por la calle, les preguntáramos, ¿quieres ganar más dinero? Creo que de las 100, todas, o por lo menos 98, 99 nos dirían, sí, quiero ganar más dinero. Siempre queremos ganar más dinero. Siempre queremos más riqueza. Siempre queremos acumular más bienes. Siempre queremos más lujos, siempre queremos más cosas, más propiedades, más tecnología. Y todo eso tiene que ver con el dinero. Pero las lecturas de hoy nos invitan a preguntarnos precisamente por ese amor que le tenemos al dinero. Es decir, ¿tiene sentido todo ese amor, toda esa ambición, toda esa codicia? Por ejemplo, la primera lectura de hoy está tomada de un libro de la Biblia que está lleno de cuestiones interesantes. Algunos han dicho, es el libro más existencial de toda la Biblia. Estoy hablando del libro del Eclesiastés. Y en el Eclesiastés encontramos preguntas como, por ejemplo, la de hoy. ¿Qué saca el hombre de todo su esfuerzo bajo el sol? ¿Cuánto nos esforzamos por Dios? ¿Cuánto trabajo? Y muchas veces de todo ese esfuerzo hay consecuencias. Por ejemplo, personas que pierden la salud. Trabajan tanto que pierden la salud. Hoy me encontré con una noticia. Un cierto jovencito, él tiene apenas 22, 23 años, es el jefe supremo, lo que hoy llaman el CEO. Él es el gran pluma blanca de una empresa que está empezando y eso pues ya nos lleva a otra expresión en inglés, una startup. Entonces este hombre está con toda la fuerza, él tiene todo el dinamismo propio de los 22, 23 años y él les dice a sus empleados que espera cerca de 80 horas de trabajo semanal. 80 horas de trabajo a la semana. Para que nos hagamos una idea, si tú trabajas 12 horas en un día, en 6 días apenas habrás completado 72 horas. O sea que para cumplirle la cuota de trabajo a ese pequeño tirano, habría que trabajar 12 horas de lunes a sábado y otras 8 horas el domingo. Ese sería más o menos el ritmo. Dime si eso es saludable. Dime si es posible conservar la sanidad física, mental, emocional, espiritual, interpersonal con esos niveles de trabajo. ¿Y por qué está pidiendo él eso? Pues porque considera que su empresa es lo máximo, es lo más importante que ha sucedido en el mundo después de la invención de la rueda y porque él necesita gente que se comprometa lo mismo que él o más que él. Y es famoso lo que decía una vez Elon Musk, el hombre más rico del mundo en este momento. Él decía que muchas veces dormía en la oficina, tenía adecuadas las cosas para dormir en la oficina. Dime si eso es saludable. Dime dónde queda un matrimonio, una familia, unos hijos. ¿Dónde queda tu salud misma? Pero el afán de tener más y de acumular más y de lograr más lleva muchas veces a las personas hasta el punto de quiebre y literalmente se revientan, se rompen psicológicamente, se rompen emocionalmente, se rompen los matrimonios
y se rompe también la sociedad. Así que creo que es una pregunta muy, pero muy pertinente. El Evangelio lo plantea de un modo muy agudo al estilo de las parábolas de Cristo, porque Cristo hace esta pregunta: lo que tú has acumulado, ¿para quién será? Que es otra manera de preguntar, en realidad, ¿para quién estás trabajando? Porque si todo lo que tú has acumulado claramente no va a quedar para ti, eso significa que va a quedar para alguien más. Entonces tú estás reventando tu cuerpo, tú estás reventando tu psiquis, tú estás reventando tu familia para entregarle al Estado en impuestos o entregarle a unos herederos: mira, aquí está este regalo, y este regalo es miles de millones de dólares. Eso es lo que te voy a regalar. Así que yo vuelvo al principio. Tenemos que hacernos preguntas, y tenemos que hacernos preguntas incómodas. Tenemos que hacernos de esa clase de preguntas que parecen tontas, parecen obvias. Tenemos que rascar la cotidianidad, como diría mi profesor de Introducción a la Filosofía. Tenemos que rascar la cotidianidad, y muchas veces descubriremos que lo que nosotros llamamos felicidad en realidad es una forma de esclavitud. Y entonces también descubriremos que el verdadero servicio al Señor, es decir, el ser, como decía San Pablo, esclavos de Cristo, es nuestra verdadera libertad. ¿Te arriesgas a hacer ese descubrimiento? Dios te bendiga.